como los cavernícolas construían canoas de tronco para dominar los ríos. El gran mundo de la Edad de Piedra no tenía carreteras trazadas, ni puentes, ni mapas dibujados en papel. Había senderos, sí, huellas que se repetían, pasos marcados por animales y personas. Pero si querías moverte de verdad, rápido, con carga, sin perderte en pantanos, bosques cerrados o barrancos, las únicas carreteras confiables eran los ríos. Un río podía ser una barrera mortal o una oportunidad gigantesca. Podía arrancarte la vida en un minuto, o podía llevarte, como una cinta en movimiento, hacia zonas de caza, piedras buenas para herramientas, sitios con peces, árboles rectos, refugios naturales y, con el tiempo, hasta hacia otros grupos con quienes intercambiar. Para dominar un territorio, primero había que entender su agua. Y para entender su agua, había que aprender a navegarla. Aquí aparece el problema, ¿con qué navegas en la Edad de Piedra? Una balsa hecha de ramas puede flotar, pero es lenta, se desarma, y en corrientes rápidas se vuelve una trampa. Una canoa de corteza puede ser ligera, pero en ríos rocosos, con troncos escondidos y orillas duras, se raja, se abre, se rompe. Y una embarcación hecha de tablones, como la imaginarías tú hoy, no era una opción, no había clavos de metal, no había sierras finas para sacar tablas perfectas. No había herramientas para unir piezas como si fueran un rompecabezas de carpintería moderna. La respuesta, entonces, fue una idea tan simple que parece imposible, una embarcación tallada en un solo árbol enorme. Una sola pieza. Un tronco convertido en nave. La canoa de tronco. Y ahora viene la pregunta que te va a enganchar hasta el final, ¿cómo una persona, o un pequeño grupo, con herramientas de piedra, hueso y madera, transformaba a un gigante del bosque en una embarcación capaz de dominar ríos enteros? ¿Qué técnicas olvidadas permitían ahuecar, dar forma, sellar y controlar el espesor de la madera sin reventarla? La respuesta no es fuerza bruta. La respuesta es fuego, paciencia y un conocimiento profundo del mundo natural. Si este tema te llama la atención, suscríbete desde ahora. Este tipo de contenido se pone mejor mientras avanza, porque lo que al inicio parece solo un tronco, termina siendo una obra de ingeniería prehistórica. Y si en algún punto dices no sabía que se podía hacer eso sin metal, compártelo, este video está hecho para que la gente se quede con la boca abierta y siga viendo. Imagina estar a la orilla de un gran río hace miles de años, en un tiempo donde todavía se hablaba con humo, miradas y señales, y donde el sonido del agua era la noticia del día. El río es un cuerpo vivo, café, verde o gris, según la tierra que arrastra. En temporadas crece y se vuelve ancho. En otras baja y deja piedras filosas esperando como dientes. A veces corre tranquilo, y a veces ruge, empujando ramas, hielo, espuma, troncos completos. No hay puente. No hay paso marcado. No hay otra ruta fácil si te equivocas. El río manda. Para los grupos de la Edad de Piedra, los ríos eran dos cosas a la vez, un obstáculo y una autopista natural. Si querías cruzar con niños, comida, pieles, herramientas, piedras valiosas o incluso con un animal cazado pesado, el agua no te perdonaba un error. Pero si aprendías a usarla, el río era la manera más eficiente de entrar al corazón de una región sin desgastarte caminando durante días. El problema era la embarcación. Había soluciones, sí, pero cada una tenía límites muy duros. Las balsas de troncos amarrados podían flotar, pero eran torpes. No cortaban el agua, la empujaban. Eran buenas para dejarse llevar, malas para maniobrar. En una corriente con rocas, una balsa se golpea, se frena, gira, se parte. Además, una balsa pesada es difícil de sacar del agua para protegerla. Las embarcaciones de piel tensada sobre un armazón podían existir en algunos lugares y momentos, pero requerían un trabajo fino, muchas pieles, buen tensado, reparaciones constantes, y si se rasgaba en un punto, se acababa el viaje. Las canoas ligeras hechas con corteza podían ser rápidas, pero eran delicadas frente a ríos poco profundos y pedregosos. Una orilla dura, un golpe mal dado, una rama escondida, y la corteza se abre. Lo que se necesitaba era una embarcación resistente.
Algo que aguantara golpes. Que se pudiera reparar. Que se pudiera construir con materiales del entorno y herramientas simples. Que tuviera poco calado para navegar donde el agua es baja. Que cargara peso sin sentirse al borde del vuelco. Que resistiera el tiempo en un mundo donde reemplazar algo significaba semanas de trabajo. Y ahí aparece la canoa de tronco. No era bonita en el sentido decorativo. A veces era tosca, pesada, con marcas de trabajo visibles. Pero funcionaba. Era el animal de carga del agua, la herramienta que permitía transportar comida, personas y sueños simples como llegar vivos al otro lado. La canoa de tronco no se inventó en un día. Es el tipo de solución que nace porque alguien se hartó de perder cosas en el río. Porque alguien vio flotar un tronco hueco después de un incendio y pensó, si esto flota así, yo puedo hacerlo a propósito. Porque alguien entendió que una pieza sólida, ahuecada con cuidado, podía durar más que una balsa improvisada. Y esa canoa cambió la vida. Con una canoa de tronco, no solo cruzas. Exploras. Sigues el río. Vas río arriba a buscar piedra buena. Vuelves con carga. Sigues una corriente hacia un lago con peces. Te mueves de manera distinta al mundo. El agua deja de ser una pared y se convierte en camino. Comenta Carretera de Agua si alguna vez te imaginaste cómo se movían grupos enteros cuando no existían caminos marcados. Y quédate, porque lo siguiente es lo que casi nadie cuenta, la canoa no comienza con el fuego, ni con la herramienta. Comienza con una decisión en el bosque. El primer paso para construir una canoa no era cortar. Era elegir. Y elegir bien podía significar la diferencia entre una embarcación segura o un tronco que se abre a la primera semana. No cualquier árbol sirve. El árbol debía ser lo suficientemente grande para el propósito, si era para una sola persona pescando, podía ser más corto. Si era para llevar 2 o 3 personas y carga, debía ser largo y con buen diámetro. Debía ser recto, con la menor cantidad de nudos y curvas posibles. Porque un nudo grande es una zona débil, una irregularidad que se comporta distinto al secarse, al quemarse o al mojarse. Y debía ser una madera que trabajara bien con herramientas de piedra. Aquí se nota algo importante, la gente de la edad de piedra no vivía en el bosque como cliché. Conocía el bosque. Lo leía. Sabía qué árbol da buena leña, cuál se parte fácil, cuál resiste el agua, cuál se pudre rápido, cuál sirve para mangos, cuál sirve para cuerdas, cuál sirve para medicina simple. Ese conocimiento no era un libro, era experiencia acumulada y enseñada. Para canoas, las maderas buscadas solían ser relativamente ligeras y de fibra recta. En muchas regiones, árboles como el álamo, el sauce grande, el tilo, algunas especies de pino o cedro, e incluso ciertos fresnos, podían ser preferidos según disponibilidad. No porque alguien dijera esta especie es la correcta en voz alta como regla escrita, sino porque generaciones vieron que tronco aguanta mejor y cuál se vuelve una esponja podrida en pocas lunas. La madera ideal para una canoa de tronco debía tener un balance, fácil de ahuecar, pero resistente. Ligera, pero no frágil. Con buena fibra, para que al golpearla con piedra no se astille de forma impredecible. Encontrar un árbol así no era sencillo. No era camina y ya. Había que adentrarse donde los árboles crecían gruesos y rectos. Y una vez encontrado, venía lo duro, bajarlo. Talar un árbol grande con herramientas de piedra es un trabajo enorme. Puedes cortar, sí, con un hacha de piedra bien amarrada, golpe tras golpe, pero el tiempo se vuelve un enemigo. El filo se gasta. La mano se cansa. Y el árbol, por más que parezca inmóvil, te está esperando un error, una caída mal calculada, un giro inesperado, una rama que golpea. Pero aquí entra el arma secreta que cambia todo, el fuego. El fuego era la herramienta más poderosa. No solo para cocinar o calentarse. Era una herramienta de construcción. Una herramienta que corta sin filo. Si se controla bien, el fuego trabaja por ti. El proceso, visto desde lejos, parece simple. En realidad es delicado. Primero se prepara la base del árbol. Se limpia alrededor,
se retiran hojas secas, se controlan riesgos. Luego se enciende un fuego pequeño pegado al tronco, en el lado donde quieres debilitarlo. Y aquí viene la clave, el fuego no puede comerse el árbol como quiere. Tiene que obedecer. Para obligarlo, se usa barro húmedo, arcilla, tierra mojada. Se hace una barrera. Se cubren zonas del tronco para que el fuego no suba. Se protege lo que no se quiere quemar. Se abre una ventana donde el fuego muerde la madera. La madera se carboniza. Se pone negra. Se vuelve frágil. Y entonces entra el hacha de piedra o un raspador, se retira lo carbonizado. Se vuelve a encender. Se vuelve a retirar. Quemar y raspar. Quemar y raspar. Como si estuvieras comiendo el árbol a mordidas controladas. Mientras tanto, se piensa en la dirección de caída. Se crea una muesca más profunda del lado hacia donde se quiere que caiga. Del otro lado, se sigue debilitando hasta que el árbol, por su propio peso, empieza a hablar, cruje, se queja, se inclina. En ese momento, con palos largos, con empujes coordinados, se guía la caída. El instante de la caída es peligro y triunfo al mismo tiempo. Un árbol grande no cae suave. Golpea el suelo con un sonido que se siente en el pecho. Levanta tierra, rompe ramas, sacude el aire. Y cuando por fin queda tendido, empieza la segunda parte del trabajo, ahora no es un árbol. Ahora es un futuro barco. Comenta Fuego y Hacha si te asombra pensar que, sin metal, el fuego podía ser la herramienta para derribar gigantes. Porque lo siguiente es aún más impresionante, la verdadera historia no es de fuerza, es de precisión. Con el árbol en el suelo, el trabajo real apenas comienza. Ahí tienes un tronco pesado, sólido, brutal. Y ahora hay que convertirlo en algo que flote, que sea estable, que no se abra, que no se hunda con carga. No es hacer un hueco y ya. Es crear un casco. De nuevo, el fuego regresa como protagonista. Porque ahuecar un tronco con pura piedra, golpeando y golpeando, sería una locura de tiempo. Se puede, sí, pero el fuego acelera el proceso y además permite un control fino si lo dominas. El método es lento, casi ritual. Se coloca el tronco de forma estable. Se marca mentalmente dónde irá el interior. Se encienden fuegos pequeños encima, justo donde quieres ahuecar. No un fuego gigante. Un fuego controlado. Y otra vez. Barro, arcilla, tierra húmeda para que el fuego no se desborde. Se crea un cinturón que limita la zona de quema. La madera se carboniza por dentro. Se vuelve frágil. Entonces entra la herramienta, una azuela de piedra, que es como un hacha pero con la hoja colocada de forma que sirve para vaciar, para levantar capas. También entran raspadores de piedra, palas de madera dura, incluso conchas grandes en zonas donde había, porque una concha, bien usada, raspa carbón de manera sorprendentemente eficiente. El trabajo es repetición con atención. Quemar y retirar. Quemar y retirar. Y aquí está el punto clave, la canoa no puede quedar con paredes desiguales. Si un lado queda muy delgado, con el tiempo se raja. Si el fondo queda muy delgado, al pegar con piedras del río se abre. Si queda demasiado gruesa, la canoa se vuelve un monstruo pesado imposible de maniobrar. Entonces, ¿cómo controlaban el grosor sin reglas ni instrumentos? Con métodos simples e inteligentes. Uno era la observación del color y la textura, la madera cercana a romper cambia su respuesta al golpe y al raspado. Otro método era medir con varas o con el propio dedo, comparando profundidad a lo largo. Y un método muy útil era perforar pequeños puntos de prueba con una herramienta puntiaguda de piedra o hueso, para sentir cuánta madera quedaba. Luego esos puntos se tapaban con clavijas de madera ajustadas y selladas con resina. Pero el fuego no solo ahueca. El fuego también endurece. Cuando carbonizas ligeramente la superficie, creas una capa que resiste más el agua y ciertos insectos. Es como darle una piel nueva. No es magia, es transformación de la superficie. Y hay otro truco que hace que muchas canoas de tronco sean más cómodas y estables, ensancharlas.
Un tronco, tal cual, es redondo. Si tú solo lo ahuecas, queda una canoa profunda y estrecha. Eso puede ser estable en línea recta, pero incómodo para carga y difícil para entrar y salir. Entonces, en algunos lugares, se usaba calor controlado para ablandar la madera y abrirla un poco. Se calentaba el interior con brasas suaves, se humedecía, y se colocaban separadores de madera, como palos atravesados, que empujaban los costados hacia afuera lentamente. No de golpe. Poco a poco. Si lo haces rápido, se raja. Si lo haces con paciencia, la madera cede y se queda en una forma más abierta. Esa parte es ingeniería prehistórica pura, entender que la madera no es una piedra, es un cuerpo con memoria. Si la calientas, si la humedeces, si la fuerzas con calma, cambia. Después viene dar forma. La proa y la popa no son detalles estéticos, son desempeño. Una punta más marcada corta el agua, ayuda a abrir corriente, evita que la canoa empuje todo. Una parte trasera más redondeada da estabilidad y permite maniobrar con el remo. La forma se logra con azuela, raspado, y con fuego mínimo para suavizar zonas duras. Luego se alisa el interior. No por lujo. Por seguridad y eficiencia. Un interior lleno de astillas te corta piel, te engancha ropa, te hace tropezar. Se usa arenisca, piedra áspera, y se frota hasta que las manos resbalen sin dolor. El suelo de la canoa se vuelve un lugar donde puedas moverte. Y el sellado final es lo que muchos no imaginan, una canoa no es madera y ya. La madera bebe agua. Entonces se usa resina de pino, savia endurecida, mezclas con carbón molido, ceniza fina o grasa animal. Se calienta hasta volverla pegajosa y se aplica en juntas, tapones, y zonas donde la madera quedó más porosa. En regiones donde había corteza de ciertos árboles, también se podía obtener un pegamento oscuro al calentarla sin aire, una sustancia que pega y sella muy bien. Todo esto sin metal, sin ollas modernas, con piedras calientes, recipientes de barro en épocas más tardías, o incluso con cavidades en piedra y madera. Comenta Bautismo de Fuego si te impresiona pensar que el fuego no era solo calor, era la herramienta principal para fabricar una nave. La canoa terminada era una herramienta de supervivencia. No era un juguete. No era para pasear. Era el caballo del agua, cargaba, resistía, conectaba lugares. Una canoa de tronco no siempre era rápida. Muchas eran pesadas. Para arrancar, requerían esfuerzo. Pero una vez en movimiento, tenían impulso. Y ese impulso era oro en un río, te permitía avanzar con menos desgaste, mantener rumbo, atravesar zonas con corriente. También eran increíblemente estables si estaban bien hechas. Un fondo relativamente plano y un casco grueso hacen que sea difícil volcarla, algo vital si transportas comida, herramientas o niños. La canoa te perdona más errores que una embarcación ligera y frágil. Y su versatilidad era enorme. Podía usarse para pescar. Podía usarse para poner trampas. Podía usarse para transportar piedra buena que encontraste río arriba. Podía servir para cruzar hacia un bosque donde hay animales. Podía servir para explorar un lago. Podía servir para escapar de una tormenta moviéndote rápido hacia un refugio natural en otra orilla. Los métodos de propulsión variaban según el agua. Remar era lo más común. Palas de madera, talladas y alisadas, empujaban el agua con ritmo. El cuerpo aprende. La canoa responde. En aguas tranquilas, remar te lleva lejos. En aguas poco profundas, se usaba la vara. De pie o semi-agachado, el navegante empujaba el fondo con una vara larga de madera. Es un método lento, pero constante. Y en ríos con piedras, puede ser más seguro que remar fuerte y chocar. Y cuando el viento ayudaba, en épocas y lugares donde ya existían tejidos o pieles bien trabajadas, se podía improvisar una vela simple, una piel estirada o un tejido amarrado a un palo vertical. No para navegar como barco, sino para aprovechar un empuje extra río abajo en tramos abiertos. Era rápido, sí, pero también arriesgado, una ráfaga mal dada puede girarte, pegarte contra piedras o volcarte si no sabes controlar.
La canoa también se mantenía. Se cuidaba. Si la dejaba siempre en el agua, la madera sufría. Entonces se sacaba a la orilla cuando era posible. Se volteaba. Se dejaba secar sin partirse. Se revisaban grietas. Se renovaba el sellado con resina y grasa. Ese mantenimiento hacía la diferencia entre una canoa que dura temporadas y una que acompaña durante años. Y ahora imagina esto, un grupo llega a un río que nunca había cruzado con carga pesada. No pueden nadar con todo. No pueden arriesgar herramientas. Entonces construyen 2 canoas y las amarran lado a lado con cuerdas de fibra. Encima ponen una plataforma de ramas. De pronto tienen un transbordador simple, una base estable para pasar carga sin volcar. Cestas, pieles, piedras, comida. Incluso animales pequeños domesticados en épocas tardías. Todo eso sin inventar nada futurista. Solo combinando lo que ya sabían. En la memoria oral de un valle, un anciano podría describirlo así. No tenían dientes de piedra finos para cortar tablones. No tenían uñas duras para perforar como un animal. Pero tenían fuego. Buscaron un árbol grande. Lo tumbaron con paciencia. Le prendieron fuego por dentro, lento, sin dejar que se comiera todo. Y cuando la madera se volvió carbón, la sacaron con piedra, madera y conchas. Donde el fuego quería salirse, lo domaron con barro. Y así, de un solo árbol, nació una canoa capaz de llevar a muchas personas. Esa forma de contar importa porque deja claro el punto, la canoa no es fuerza bruta. Es control. Es entender el material. La canoa se volvió tan útil que cambió rutas. Si antes el río era frontera, ahora es camino. Si antes un lago era hasta ahí, ahora es vamos. Y ese dominio del agua, poco a poco, permitió que los grupos se movieran más lejos, más seguido, con más carga, y con más seguridad. El primer viaje de una canoa nueva era emoción y nervios. No hay manera suave de decirlo. Después de semanas de trabajo, si algo sale mal, duele. No solo por orgullo. Por tiempo. Por energía. Por todo lo que invertiste. La canoa, pesada, se arrastraba hasta la orilla con rodillos de madera. Tronquitos colocados debajo para que el peso ruede en vez de raspar. Varias personas empujando. Cuerdas de fibra. Respiración fuerte. Y por fin, la orilla. El momento de meterla al agua era observar. Si flota alto, bien. Si se hunde demasiado, mala señal. Si se inclina raro, hay que ajustar. El constructor entra con cuidado, repartiendo su peso, sintiendo cómo responde. Una canoa de tronco bien hecha se siente como un animal grande, tarda en arrancar, pero cuando toma ritmo, se vuelve estable. Si todo va bien, el primer tramo se rema cerca de la orilla. Se prueba giro. Se prueba freno. Se prueba cómo se comporta con pequeña corriente. Se escucha si la madera queja. Se revisa si entra agua por alguna grieta o por un tapón mal puesto. A veces, el primer viaje no era perfecto. A veces había filtraciones. A veces el fondo rozaba de más. A veces la canoa era demasiado pesada porque se dejó mucho grosor. A veces era demasiado ligera porque se quemó de más y entonces aparecía una debilidad. En esos casos, el trabajo seguía: reparar, sellar, reforzar, ajustar. Y cada error enseñaba algo. La siguiente canoa sería mejor. La siguiente tendría mejor balance. La siguiente se haría más rápido porque el cuerpo ya entendió el ritmo de quemar y raspar, de medir, de sellar. El viaje inaugural también era un evento social. La gente miraba. No por espectáculo vacío, sino porque una canoa nueva era una herramienta del grupo. Si flotaba bien, había orgullo. Si fallaba, había bromas, sí, pero también manos listas para ayudar. Una canoa exitosa significaba más comida, más movilidad, más seguridad. Conclusión. El arte perdido. Hoy, cuando alguien piensa en una embarcación, imagina algo comprado,
algo hecho por otros, algo que aparece ya terminado. Pero la canoa de tronco es un recordatorio de una forma de vivir donde las personas no solo usaban el mundo, lo entendían. No era solo un barco. Era una prueba de conexión con la madera, con el fuego, con el agua y con el viento. Era la evidencia de que, incluso con herramientas simples, se podían crear soluciones enormes. Y la lección no es antes eran mejores. La lección es más clara. Cuando la supervivencia depende de tu ingenio, aprendes a mirar distinto. La canoa enseña que la herramienta más poderosa no siempre es la más compleja. A veces es el fuego bien usado. A veces es la paciencia. A veces es saber escuchar al material y no pelearte con él. Y si te quedaste hasta aquí, te pregunto algo. ¿Qué otra habilidad de la Edad de Piedra quieres que expliquemos con este nivel de detalle? ¿Refugios de invierno? ¿Cómo hacían cuerdas fuertes sin metal? ¿Cómo impermeabilizaban las pieles? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete para no perderte el siguiente y comparte este video con alguien que crea que cavernícola significa sin inteligencia. Porque si algo demuestra una canoa de tronco, es que dominar un río con piedra y fuego no es suerte. Es conocimiento.